Pensé que estaba poseída, pero era ansiedad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Sofía Pinter, soy hipnoterapeuta y facilitadora de la terapia de shock emotivo. Yo pasé por varios tipos de trastorno de ansiedad y el evento gatillo que me llevó a desarrollar un trastorno de ansiedad fue el miedo a ser poseída. Y si tú estás pasando por lo mismo, quédate porque este video es para ti. Así que hoy te voy a contar cómo vencí el miedo a ser poseída, ya que muchos me escriben por interno contándome que tienen los mismos miedos, que están pasando por lo mismo y no saben cómo salir. Muchas de las personas que escucharon mi historia me han preguntado, incluso se han ofendido por la manera en que yo enfrenté el miedo a ser poseída. Y por eso estoy haciendo este video, para explicar mejor por qué rezar o hacer rituales religiosos en medio de una crisis de ansiedad puede empeorarla o incluso mantenerte estancado en ansiedad. Ustedes saben que detrás de la ansiedad existen muchos miedos y el miedo más grande que yo tenía obviamente era de ser poseída. Muy al principio, antes de conocer la terapia del shock emotivo, el miedo era tan grande que yo ni siquiera quería pensar en el tema. No podía ver, ni escuchar, ni leer absolutamente nada que tuviera que ver con demonios, posesiones, cosas espirituales o temas similares. Y cada vez que aparecía ese pensamiento me ponía a rezar y a hacer rituales de índole religiosa. Hasta llegué a un punto que cargaba un rosario en mi bolsillo y también audífonos para escuchar oraciones de protección en YouTube cada vez que sentía que el pánico y el miedo y ese pensamiento llegaban. En mi mesa tenía agua bendita y también me habían enseñado que cada vez que aparecía ese pensamiento, el miedo de ser poseída, supuestamente ese riesgo de ser poseída, tenía que aplaudir 8 veces para supuestamente ahuyentar a cualquier alma que me podía poseer. Eran los primeros días después de que se me había desatado el trastorno de ansiedad y el trastorno de pánico, y aún yo seguía trabajando, todavía no había renunciado. ¿Qué pasaba cuando tenía que concentrarme en mi trabajo y llegaba el pensamiento de que voy a ser poseída? Entraba aún más en miedo y en pánico, porque no podía hacer los rituales. A veces me iba corriendo al baño a aplaudir 8 veces. Cuando sentía que me iba a dar un ataque de pánico, me ponía los audífonos para escuchar esas oraciones de YouTube, aunque no estaba permitida tener audífonos mientras estaba trabajando. Hasta que llegó un punto que me di cuenta que no podía seguir así, no podía seguir trabajando de esa manera. Y con el paso de los días, otros miedos empezaron a aparecer, síntomas, la agorafobia. Entonces ese miedo como que se quedó enterrado, desapareció. Me olvidé del miedo de ser poseída. Ese miedo se había enterrado profundamente en mi subconsciente. Y yo pensé que el miedo ya se había ido, que ya no existía ese miedo. Hasta que meses después volvió a aparecer. Y esto pasa con la ansiedad. Los miedos no resueltos, no procesados, eventualmente van a regresar, van a salir a la superficie en algún punto de tu proceso y está bien. Cuando ese miedo regresó meses después, me agarró totalmente desprevenida, pero yo ya tenía las herramientas y había aprendido bastante sobre la ansiedad y sobre todo la terapia del shock emotivo. Entonces, cuando el miedo llegó, me armé de valor y dije, este es el momento de enfrentarlo. No corrí a escuchar oraciones, no corrí a rezar, no corrí a aplaudir, a echarme agua bendita. Simplemente me entregué al 100% a confiar que enfrentando mi miedo iba a salir de esto. Y lo primero que hice fue conectarme con la rabia. Estaba harta de vivir con ansiedad, harta de vivir con miedo, harta de que ese pensamiento me viviera acosando, de que haya regresado otra vez. Y sobre todo harta de vivir rezando, pero desde el miedo, para evitar que me pasaran cosas. Y desde esa rabia, con coraje, con valentía, me enfrenté a ese pensamiento de te van a poseer. Y yo le respondí, pues poséeme de una vez. Agarré mi teléfono y puse, te doy 10 segundos para que me poseas, 10 segundos. Porque para mí lo peor que podía pasar era eso. Pero estaba tan cansada que dije, si tiene que pasar, que pase. Si mi historia termina ahí, pasaré pues a los casos del Vaticano como una historia de posesión. Ahí termina la historia de Sofía. Ya no me interesa, ya no me importa. Me conecté genuinamente con esa rabia y ¿saben qué pasó? Pasaron los 10 segundos y seguía siendo yo. No pasó nada. Y claro, al instante regresa el pensamiento, pero ¿qué tal si ahora sí te poseen? Volví a responder, ¿me estás diciendo que me van a poseer? Pues hazlo, te doy 20 segundos ahora. Y otra vez esperaba con fuerza, con rabia, viendo mi reloj y a los 20 segundos, nada. Repetí eso unas 3 veces o quizás más y cada vez me demostraba a mí que eso no era verdad, que solo era miedo. Y ahí fue cuando esa niebla que tenemos en la ansiedad, que no nos deja ver la realidad, empezó a caer. Y ahí fue cuando empecé a sanar mucho más rápido. Y quiero que entiendan algo muy importante.
Cuando tenemos miedo, obviamente eso que tenemos miedo no queremos que se haga realidad. Pero cuanto más huyes y más te resistes, correr a rezar, entregarte a Dios durante una crisis puede aliviarte en el momento, pero el miedo no se va a eliminar de raíz. La mente también se enferma como el cuerpo y el trastorno de ansiedad lamentablemente no solamente se va con los rezos. Si fuera así, nadie tendría ansiedad. Todo el mundo saldría con rezos, ¿verdad? Pero es algo que existe. La ansiedad, la salud mental, el trastorno de ansiedad existe y hay que darle la atención, así como le damos al cuerpo físico cuando nos enfermamos. Sin embargo, tú sí puedes rezar para que Dios te dé las fuerzas y ese coraje para poder enfrentar tus miedos y salir de la ansiedad. Y eso es lo que yo hice. Vas a tener que exponerte al estímulo hasta que eso deje de dar miedo. En la terapia de shock emotivo, la exposición no es gradual, es completa y va acompañada de la emoción del coraje, de esa rabia por enfrentar, retar a ese miedo. Así es como se reeduca a la mente. Para quienes son creyentes y les da miedo enfrentar esos pensamientos, si Dios es lo más grande y poderoso que existe y nada puede contra Él, ¿no somos nosotros semejanza suya? Entonces, ¿por qué tendría que pasarnos algo si nosotros estamos al lado de Dios? Yo crecí católica en una escuela de monjas y desde chica me inculcaron información sobre posesiones demónicas, diabólicas. Si no haces esto, te vas al infierno. Si no haces esto, el demonio, el diablo. Y fue inyectado con miedo. Y toda esa información fue a parar ¿a dónde? A mi subconsciente. Y ese miedo fue el que eventualmente explotó en forma de ansiedad. Piensen esto, si fuera tan fácil ser poseído como muchas religiones o corrientes espirituales lo dicen, entonces todo el mundo no estaría poseído, ¿correcto? Y eso es algo que yo misma comprobé y ustedes también lo van a comprobar, que esos pensamientos son ansiedad, nada más.